¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Aquí estamos en Voces de Poder, ese espacio político administrativo que tenemos todos los días a través del Irreverente Ibagué. Hoy con invitado especial a esta hora de la mañana, Renzo García. ¿Qué tal? Bienvenido a la información a esta hora. Duber, muchas gracias por la invitación y un saludo especial para todo el equipo del Irreverente y también para toda la ciudadanía que se encuentra en sintonía. Bueno, Renzo, ¿qué ha pasado en los últimos días? Entremos en materia de una vez a hablar sobre lo que ha pasado con la izquierda en ese departamento, en el departamento del Tolima, en la capital musical de Colombia. ¿Hay división, sí o no, en la izquierda en el Tolima? No, Duber, aquí lo que estamos viendo es que estamos más articulados que nunca. Aquí venimos tratando de estructurar una lista a la Cámara de Representantes que recoja todas las voces, todas las iniciativas, liderazgos de los distintos partidos políticos que conforman hoy el Pacto Histórico, la Alianza Verde, otro sector que se llama Unitarios, y creemos que en esto se viene avanzando. Es normal que hayan, digamos, algunas tensiones, y creo que lo que estamos diciendo nosotros es que hay que tener toda la calma para que esto pueda seguir avanzando como debe ser, pero la conclusión es que hay ya una voluntad de integración, de articulación, porque sabemos que hoy la tarea que tenemos que lograr los tolimenses y colombianos es tener mayorías en el Congreso. Si no cambiamos ese Congreso de la República que le ha quedado grande legislar para la vida, en bienestar de la gente, ese país no va a poder transformarse. Y es lo que estamos entendiendo hoy desde el departamento del Tolima, en donde incluso algunos sectores como nosotros que venimos del sector ambiental, estamos integrándonos al Pacto Histórico como movimiento social. Nosotros enviamos ya la carta formal al Pacto Histórico como Comité Ambiental en Defensa de la Vida, solicitando que nos den la posibilidad de participar, reconociéndonos como un movimiento territorial, social, ambiental, en la perspectiva de construir lo que se llama un partido movimiento. Es decir, tener la posibilidad de recrear los ejercicios de la política electoral y con ello darle mucha más fuerza a los movimientos sociales. Renzo, ¿cómo llega el Partido Comunista allí a su campaña? Porque ya se estaba especulando, no, pero es que Renzo pasa de ser de la Alianza Verde a ya ser de un partido de extrema izquierda. Eso es lo que dicen algunos mentideros políticos. ¿Es verdad, sí o no? ¿Qué ha pasado con esto, Renzo? Bueno, Duber, decir que es lamentable que algunos medios de comunicación estén en lógica de estigmatización. Primero, lo que hay que decir es que el Partido Comunista Colombiano es un partido histórico que recientemente cumplió 95 años de historia en este país, es decir, que siempre ha estado en el mundo de la construcción de bienestar social, de garantía de derechos para todas las comunidades, en la legalidad. Es decir, aquí nadie puede decir que el Partido Comunista Colombiano es un partido de extrema izquierda. Eso es algo que de verdad lo único que hace es polarizar, estigmatizar, enrarecer la democracia. Eso me parece de una u otra manera muy malsano. Yo hoy lo que quiero un poco reconocer y agradecer aquí en estos micrófonos, Duber, es el apoyo que el Pleno del Partido Comunista Colombiano con su capítulo en el departamento del Tolima hacen, y es que hoy están respaldando la precandidatura a la Cámara de Representantes de Renzo García, y eso me parece, digamos, fundamental en perspectiva de seguir entendiendo que aquí nos toca gestar procesos de articulación, procesos unitarios, procesos que nos permitan entender que se puede hacer política electoral sin invertir fortunas, porque esa es parte de la dificultad que tenemos como colombianos, que la política tradicional malgasta fortunas, compra votos, destruye conciencias, y eso cuesta una gran cantidad de recursos económicos que indiscutiblemente esos politiqueros tienen que llegar a recuperar una vez más ganen, y eso es lo que hoy genera el germen de la corrupción. Solamente podemos comenzar a cambiar la corrupción, este flagelo que se roba la dignidad y la esperanza de las presentes y futuras generaciones, si cambiamos la forma de hacer política. Pero no es solamente suficiente con no invertir fortunas, también necesitamos que haya una verdadera representatividad. ¿Y eso qué significa? Que quienes ostentamos esos cargos, quienes los estamos disputando, tenemos que entender que no podemos hablar a nombre propio, que somos parte de colectivos, que tenemos que representar la voz, el sentir, el querer, el pensar de todas las ciudadanías, y esa es la tarea que hoy estamos
poco asumiendo, pero en relación a la pregunta, Duber, lo que digo es muchas gracias a todos los amigos y amigas del Partido Comunista Colombiano por el apoyo que hoy le están dando a Renzo García. Llega como un apoyo, pero no llega con aval. No es el aval. Además, porque hoy el pacto histórico está en un proceso de conformación de partido único. ¿Qué significa eso? El pacto histórico hoy hizo una convocatoria de sus 4 partidos fundantes. Entre ellos está el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, la Colombia Humana y está el Polo Democrático Alternativo. Esos 4 partidos lo que hicieron a través de asambleas, de plenos, de procesos democráticos internos, fue entender que tienen que diluirse, ¿sí?, y entrar a conformar un solo partido que hoy estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral lo ratifique, que se va a llamar Pacto Histórico, porque anteriormente lo que hubo fue una coalición en términos electorales. Hoy ahorita van a conformar solo un partido. Solamente un partido, Duber, y ahí se da, Duber, la posibilidad de que los movimientos sociales puedan pedir ese respaldo del pacto histórico, ese reconocimiento. Nosotros el 28 de julio enviamos una carta a el espacio nacional del pacto histórico y a los voceros que están en esa tarea para que se acepte al Comité Ambiental en Defensa de la Vida como un movimiento social que entraría a ser parte de ese pacto histórico, y nosotros entonces tendríamos, digamos, como esa chapa. Queremos es llegar desde el movimiento social porque consideramos que hoy hay que seguir haciendo un esfuerzo gigantesco para transformar la forma en cómo se hace política electoral y también con ello contribuir a que el pacto histórico sea un partido movimiento, es decir, un partido que tenga todo el tiempo un pie en las calles, en el territorio y con la gente, para que ese ejercicio y para que esa base le sirva para tener un mayor protagonismo en términos institucionales. Bueno, ¿qué le responde a quienes lo acusan de causar división allí en la izquierda, Renzo? No, yo lo que creo es que aquí nos toca tener, digamos, mucha calma. Hay que buscar los espacios necesarios para que podamos evaluar, analizar con detalle, respirando, con tranquilidad, digo yo, qué es lo que está sucediendo. Aquí vienen unos amigos que incluso en el escenario que convocó el Frente Amplio, Duber, que fue una reunión que se hizo el lunes a las 5 de la tarde, un espacio que lleva reuniéndose cerca de un año, un poco más de un año, todos los lunes en Cimatol, de 5 a 7 de la noche, para que, digamos, la ciudadanía que está expectante, que quiere saber en dónde puede, digamos, integrarse, hay un espacio que se llama Frente Amplio. Ese espacio trata un poco de mirar cómo da la posibilidad que los distintos partidos políticos alternativos, en conjunto con los movimientos sociales, puedan integrarse en esa iniciativa. Y ese Frente Amplio está liderado fundamentalmente por la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores. Ellos hicieron una convocatoria por redes sociales para que el lunes nos encontráramos todos aquellos precandidatos a la Cámara de Representantes que estamos en lógica hoy de estar llevando la vocería de los sectores alternativos, y ahí llegamos. Y ese mismo día, pues hubo algunos compañeros, entre ellos Marta Alfonso, Cristian Acosta, Marco Emilio Hincapié, que sacaron un comunicado en donde manifestaron que ellos no podían ir porque no habían coordinado previamente la agenda. Yo incluso manifesté porque hubo muchas personas, incluso hubo una publicación en Facebook en donde decía que ellos no habían aceptado el llamado, y ahí lo dije claramente delante de todo el mundo, que aquí teníamos que coordinar, que hay que mirar cómo llegamos a hacer los diálogos para que esas convocatorias realmente tengan la posibilidad de contar con la presencia de todos, y eso implica coordinar las agendas. De todas formas, ahí llegaron, y permítame un poquito la foto, Duber, que estaban transmitiendo ahorita, donde vemos que hay... Esta es la foto, el pantallazo donde dice Pacto Histórico Tolima. Ese es el pantallazo y la pregunta que se hacen: ¿dónde está Marta Alfonso? ¿Dónde está Marco Emilio? ¿Dónde está Cristian Acosta? ¿Dónde está Yanira Conde? Buscamos la unidad y esos señores no han actuado responsablemente con la comunidad. Señor, bueno, culpan ahí a Nayib Salazar, dice, lo responsabilizamos a usted por esas ausencias y la división de las fuerzas progresistas. Sí. ¿Esto qué significa ese mensaje? Eso es justamente lo que estoy hablando, Duber. Esto me parece desafortunado en el sentido en que... ¿Y quién hace la publicación entonces? Pues la hace, digamos, la fanpage de este portal que se llama Pacto Histórico del Tolima. Pero no representa... Yo no administro ese pacto histórico. Yo hasta ahora, Duber, estoy ingresando al pacto histórico. Es decir, estoy esperando que el pacto histórico a nivel nacional, con todos sus organismos colegiados, nos permitan ingresar
como Comité Ambiental en Defensa de la Vida, en lo que estamos diciendo, en lógica de fortalecer lo que se llama partido movimiento. Pero con esta discusión que comenzó a darse el día lunes, lo que le hicimos el llamado a la gente, porque había muchas personas preocupadas porque no habían llegado unos candidatos, candidatas muy significativos, lo que Renzo García dijo es: esperemos, yo conozco que hay un comunicado en donde estas 3 candidaturas están manifestando de que no pueden llegar, no porque no quieren, no porque desconozcan, sino porque no se pudo articular su agenda previa. Y creo que eso es legítimo. Pero también hubo otros candidatos que les avisaron sobre el tiempo. Que dijeron eso y es legítimo también que ellos puedan un poco justificar, digamos, ese asunto. Yo lo manifesté porque además creo que aquí nos toca tener la pausa, la calma, la tranquilidad de entender que esta juntanza no es fácil. O sea, si algo ha tenido la izquierda, lamentablemente en Colombia, es que no nos juntamos, que no generamos trabajos unitarios y ante la primera dificultad se arma, digamos, toda la de Troya y se generan, digamos, unas tensiones que se vuelven a veces irreconciliables. Yo lo que les digo, y lo dije ese mismo día, porque esto no es solamente una discusión de grupos cerrados o de conciliábulos, no, aquí lo que se trata es de, en público y en privado, mantener una postura, y es lo que le hemos dicho a todas las fuerzas alternativas de ese departamento. Hoy nuestra responsabilidad histórica es derrotar la infamia en el poder. Y en el Tolima hay unos clanes politiqueros que se han robado la dignidad y la esperanza a la gente, y eso solamente lo podemos comenzar a cambiar si nos articulamos. Y yo creo que en esta foto queda más que demostrado que hubo otras precandidaturas. ¿Quiénes son ellos, Renzo? Ahí está, por ejemplo, nuestro amigo Eric Sentipensante. Él está como precandidato por las víctimas, que básicamente es la curul de paz que articula a todos los centros poblados, rurales de los municipios PEDET. Es decir, para esta circunscripción especial que está disputando Eric, solamente pueden votar personas que estén emplanadas, que estén en Río Blanco, Chaparral y Ataco. Son los municipios PEDET del departamento del Tolima. Y aquí lo que estaba proponiendo Eric, que me parece además una propuesta de mucha inteligencia, es que las víctimas tienen que articularse, porque hoy quien representa a las víctimas pareciera que representa más a Óscar Barreto, ¿sí?, a este clan político, que realmente a las víctimas del departamento del Tolima. Esta es una denuncia. No, es un hecho. Ah, bueno, pero esa es la realidad, Duber. Entonces lo que hace Eric es juntémonos, articulémonos, y desde hace varios meses Eric viene insistiendo en este proceso, incluso ha venido estructurando y tiene una red social, una fanpage muy poderosa que es Sentipensante, y creo que ellos están haciendo un llamamiento autónomo para que las organizaciones de víctimas... Todos son precandidatos. Todos somos precandidatos hasta el momento, pero aquí sería, digamos, una disputa más, porque lo que hemos dicho al momento es que hay la posibilidad de tener 2 credenciales de Cámara Ordinaria. Eso implicarían cerca de 100.000 votos, un poquito menos, 95.000 votos, y tendríamos 2 credenciales ordinarias, y esta que está proponiendo Eric con algunas otras organizaciones de los movimientos de víctimas, para que se pueda tener una tercera credencial alternativa. Es decir, no es solamente el tema, digamos, ordinario de las 6 credenciales, sino también habría la posibilidad de que si las víctimas se organizan, tienen conciencia, asumen su identidad y comprenden el papel histórico que incluso el mismo acuerdo de paz les permite, pues deberían tener una representatividad en cabeza directamente de las víctimas. Ese es el llamado es a que sean las propias comunidades, las propias organizaciones, las que saquen sus voceros, y en ese caso sus representantes a la Cámara. Está Luis Eduardo Mozos, que también fue precandidato a la alcaldía de Chaparral. Nigiret, que es la amiga que tiene el sombrero. Nigiret representa a las comunidades campesinas, es una mujer que viene de los sectores de base con un amplio liderazgo en términos sociales, campesinos, y creo que esto hay que reconocerlo. Después de Renzo García está Juan Pablo, que hace parte del sector juvenil, específicamente del municipio de Armero Guayabal y el norte del Tolima, y está Javier Rodríguez, que también es un precandidato que viene por algunos sectores de liberales de base. Esos fueron los amigos que llegaron ese día.
En esta foto faltaron indiscutiblemente 3 candidaturas muy poderosas, muy fuertes, que alimentan esa posibilidad de Eso disputar le iba a decir. los 100.000 votos. ¿Que fue por eso de pronto la discordia? Esa fue la discordia. Realmente, yo lo que digo es, no armemos una tormenta en un vaso de agua. Aquí esos compañeros no pudieron llegar, ellos dieron las explicaciones, no les cobremos eso. Y fue lo que pedimos poco en el escenario de este debate y lo que le pedimos a todo el público asistente. Y ese mismo día entonces se propone, y lo hace una estudiante de la Universidad del Tolima, en donde lo que se plantean son, vengan, definamos entonces 2 fechas que nos permitan de nuevo encontrarnos, 2 fechas que permitan articular las agendas de todos los precandidatos a la Cámara de Representantes y tratemos además de que esa reunión sea descentralizada de la ciudad capital del Tolima, porque la Cámara de Representantes no solamente representa a la ciudad capital, sino que tiene que representar todos los 47 municipios de este bello departamento. Entonces se está proponiendo que esa reunión se haga en Chaparral. Esa no es una reunión que convoca Renzo García, esa es una reunión que están convocando múltiples fuerzas políticas alternativas, movimientos sociales, y Renzo García lo único que hace es asistir, porque además creo que aquí hay que operar la lógica de los autoconvocados, es decir, en donde nos inviten, en donde la comunidad quiera que la acompañemos, debemos hacer el esfuerzo de estar, y esa es la tarea. Sin embargo, también entiendo que hay que coordinar previamente agendas, y esa es la tarea en la que nos encontramos, Duber. Pero la conclusión es, hoy estamos unificados, hoy estamos articulados, hoy entendemos. ¿Usted después de esa reunión habló con ellos? Sí, con ahí estamos. Marta Alfonso, con Marco Emilio. Ahí estamos en la tarea de seguir unificados, estamos incluso en la perspectiva de mirar cómo hacemos unas reuniones de carácter periódico que nos permitan superar estos inconvenientes. Ahí estamos un poco evaluando, porque a veces la gente también se indispone y eso es normal, somos seres humanos, pero de lo que se trata es que los que estamos en el mundo de la representatividad política, esta disputa de los escenarios públicos y demás, tenemos que tener más capacidad de aguante. Y cuando digo más capacidad de aguante es que hay que hablar más y hay que tener los escenarios y analizar y no dejarnos llevar por el rumor, no dejarnos llevar, digamos, por lo que se puede ver aparentemente, digamos, en el escenario. Y yo lo digo, yo creo que aquí lo que necesitamos son escenarios formales, en donde hayan delegados de todas las fuerzas políticas, de todas las candidaturas. Es más, cuando sacamos el comunicado nosotros, Duber, en donde firmamos las 4 candidaturas, también hubo partidos, ¿sí?, incluyendo al Partido Comunista, que hace una crítica, dice, hey, señores, ustedes no pueden dejar por fuera los partidos políticos alternativos y los movimientos sociales. Nosotros somos un partido fundante del pacto histórico, así que no saquen ese tipo de comunicaciones porque no nos están vinculando, y creo que eso es un llamado legítimo. Y eso se trata, de que entendamos que, como dicen los arrieros, en el camino se van arreglando las cargas, que caminemos conjuntamente, que si hay dificultades, que si hay tensiones, pues vamos a mirar cómo las resolvemos, pero sé que hoy hay la madurez, que hoy hay la convicción y la responsabilidad política de entender que este departamento requiere un movimiento alternativo, progresista, democrático, articulado, para poder enfrentar los clanes que se han robado la dignidad y la esperanza de nuestros hijos y nuestros nietos. Renzo, lo que le entiendo a usted es que ha habido falta de comunicación, tal vez. Yo creo, Duber, que ese es un poco el problema, y no es solamente de los que hoy somos precandidatos, porque en esto no hay que echarle la culpa a los otros. Lo que creo es que también nos ha faltado incluso a nosotros tener un mejor mecanismo de articulación, que tengamos unas fechas periódicas, permanentes, en donde podamos encontrarnos, en donde tengamos la voluntad de mirar cómo generamos estas sinergias, este proceso unitario. Sé que no es fácil, sobre todo en un país como el nuestro, Duber, en donde creo que hay que mirar cómo elevamos la discusión política. Yo hoy insisto, sí, hoy hay un país polarizado porque dejamos que nos lo polaricen. Hoy, por ejemplo, estamos viendo cómo incluso la gente no se puede saludar de un sector y de otro, y creo que ese es un error. En una democracia tenemos el derecho a pensar distinto, a ver esa sociedad de manera distinta, a tener intereses diferentes, pero indiscutiblemente, sí o sí, el ejercicio de la política y el ejercicio del gobierno
tiene que pensar en las mayorías y no puede seguir pensando solamente en los grupúsculos del poder. Y aquí hay que demostrar que hay que hacer un esfuerzo además para que se supere esa elementalidad de la política, porque hoy estamos tan mal, Duber, que lo único que piden la ciudadanía es que no roben, que trabajen, que hagan las cosas bien. No, o sea, eso es elemental. Todo político, y no solamente el político, el ciudadano, cualquier ciudadano debe ser honesto y debe trabajar por la gente. Pero necesitamos además que la clase política y dirigente y la gobernante expongan sus mejores capacidades, porque esto es con trabajo, esto es con convicción que lo podemos sacar adelante. A mí me sorprende negativamente, Duber, cómo acaban de darle, por ejemplo, el premio Hábitat de Naciones Unidas a una ciudad como Manizales, que además lo ha construido, se lo merece, pero se vuelve como la ciudad mejor habitable, ¿sí? de Colombia. ¿Por qué Ibagué no lo puede lograr? Mira, Ibagué tiene todas las condiciones para ser la mejor ciudad de Colombia. Y no lo digo en términos retóricos, lo digo primero por su ubicación geográfica, segundo, por su clima y condiciones ambientales. Tercero, porque de una u otra manera en ese territorio hay mucha calidez humana, porque en términos históricos, culturales, somos una ciudad que incluso ha perdido sus referentes identitarios, ciudad musical, y en las escuelas no enseñan música, ciudad defensora interamericana de derechos humanos, y no trabajamos estos asuntos. Una ciudad que lamentablemente hoy, Duber, hay que decirlo, Ibagué es hoy una ciudad insegura, una ciudad oscura, porque están cambiando las luminarias y eso no alumbra absolutamente para nada. Una ciudad cochina, uno ve por todas partes basura y estamos pagando uno de los servicios públicos de aseo más costosos de todo el país. Es decir, esto no es gratis, no nos están regalando el que haya aseo en la ciudad. Lamentablemente hoy no tenemos ni gobernantes, ni tenemos control político, ni tenemos una ciudadanía que realmente sea capaz de plantar cara y exigir que haya un muy buen servicio de aseo, sobre todo porque es nuestro derecho, lo estamos pagando, no es regalado, pero además tenemos una ciudad sin oportunidades. Yo no entiendo el por qué, y varias veces lo he dicho, Duber, porque es parte de mi consigna. Necesitamos desarrollar el Tolima y Ibagué para que la ciudadanía no dependa de los políticos. Hoy los ciudadanos detrás de un político porque están en busca de empleo, porque hoy tenemos una ciudad y un departamento improductivo, porque además tenemos una dirigencia política, y lo digo también de manera respetuosa. Hoy no entiendo cómo la gobernadora del Tolima lo único que hace es pelear con el presidente de la República. Eso es algo incoherente, irracional. Ya se acabó el tiempo de la política. Lo que necesitamos, señora gobernadora, es que usted hable con el presidente, lleve toda la bancada, porque además tienen mayoría en el Congreso, y miremos cómo traemos recursos para terminar el Triángulo del Tolima, para terminar el Aeropuerto Internacional de Carga de Flandes, para mirar cómo le ayudamos a Ibagué, para que mejoremos, por ejemplo, todo el tema de acueducto y alcantarillado, que no lo podemos lograr sin el concurso y participación del gobierno nacional para hacer realidad el sistema estratégico de transporte público, entre otras cosas más. Y eso es lo que tenemos que trabajar en lugar de estar polarizando y peleando. Es decir, señora gobernadora, usted representa a todos los tolimenses, usted me representa a mí, porque a mí, así no me guste que usted sea la gobernadora, usted es la gobernadora y usted nos ganó en una contienda electoral, pero representa a todo el Tolima, no representa solamente al clan Barreto, no representa solamente al Partido Conservador. Tenga la grandeza de representar a todo el departamento del Tolima y sobre todo trabajemos mancomunadamente para que logremos superar todas las dificultades que tenemos territorialmente, pero también para garantizar bienestar de las presentes y futuras generaciones. ¿Usted cree, Renzo, que la izquierda va a llegar unida a noviembre cuando ya dan los avales? Porque muchos especulan de que muy posiblemente esas divisiones puedan pasar factura en esas elecciones legislativas y que podría cobrarlo precisamente a la izquierda y a esos grupos alternativos. ¿Usted cree que van a llegar unidos? Duber, digamos que la tragedia de la división no es solamente del tema de la izquierda. Es un problema que tenemos en el ADN social de los colombianos. Yo recuerdo una frase de un profesor de matemáticas que se llama Yuta Kauchi, que llegó de Japón a dictar matemáticas en la Universidad Nacional, y Yuta Kauchi decía: un colombiano siempre es más inteligente que un japonés,
2 japoneses siempre son más inteligentes que 2 colombianos. Y básicamente lo que representa en esa imagen Yu Takeuchi es que lo que le falta al colombiano y especialmente al tolimense y bagreño es aprender a construir capital social, a trabajar mancomunadamente. Aquí la gente se preocupa más por el lunar, por las dificultades, por el error, que por las potencialidades y los aciertos de la gente. Así que lo que tenemos que hacer es un poco trabajar en ese sentido. Aquí estamos viendo cómo incluso el Partido Conservador lo están acabando por completo. Es decir, aquí solamente hay una vertiente hegemónica del Partido Conservador que se llama el barretismo, pero anularon otras. Incluso hoy estoy viendo, y todo el Tolima sabe, que hay toda una atención para que no le den cabida a un ex representante que es José Elber Hernández, y también vimos cómo el senador Barreto, ex gobernador del Tolima, hizo todo lo posible para no permitir que su sobrino Miguel Ángel Barreto pudiera llegar al Senado, y vemos esa confrontación. Eso no son mentiras. Y si eso sucede con la familia, porque Óscar Barreto es tío de Miguel Ángel Barreto, imagínese qué le puede hacer y qué le ha hecho Óscar Barreto al resto de grupos políticos y también de sectores ciudadanos. Y eso es, y lo digo amablemente, eso es lo que tenemos que cambiar, porque aquí no se trata de que solamente exista un sector. Ojalá haya pluralidad, ojalá les vaya bien. Es más, Renzo García está diciendo, está llamando al pueblo tolimense para que de manera decidida, mayoritaria, votemos por senadores del departamento del Tolima. Y eso implica pues que salgan ellos y salgan sus candidatos al Senado, pero también los sectores alternativos le estamos diciendo que es fundamental que votemos por senadores que sean del territorio, del Tolima, que les duela esta realidad social, económica, ambiental, que haya un tolimensismo. Y eso lamentablemente es lo que no hay hoy en día, porque tenemos... O sea, ¿usted ve difícil el tema de que permanezcan unidos? No, yo lo veo hoy, digamos, con muchas posibilidades. Es más, estamos caminando de manera articulada. Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, habíamos hecho un acuerdo con la profe Marta para que fuera al Senado, nosotros la apoyamos. Sí. Ella decide bajarse la cámara. ¿Qué dijimos nosotros? Tranquila, hágale. Sí, nos cumple el acuerdo, lo digo yo, pero Renzo García no se va a poner a rasgarse las vestiduras. Para usted, Marta Alfonso incumplió, pero va a estar con nosotros en la lista y vamos a hacer una sana competencia en la lista, y ese es el llamado que le digo a todo el mundo. Es decir, pueden haber diferencias, y lo coloco de manera clara para no estar hablando de otras personas, con hechos concretos, pero estamos diciendo hoy, pese a ello, es mejor, es más inteligente, es más responsable políticamente que estemos juntos a que por egos, ¿sí? Estemos separados. Aquí nos toca estar juntos. La profesora Marta Alfonso va a estar en la lista con nosotros. Nosotros vamos a seguir representando el sector ambientalista, de movimientos sociales. Ya estamos logrando de nuevo la articulación que tuvimos, pero ella también tiene derecho a estar en la lista, así como con Marco Emilio Incapié nos sentamos a estar en la misma lista, Cristian Acosta estar en la misma lista, Juan Pablo, Nigiret, Jorge Eduardo Mozos, Javier, bueno, Eric, en la perspectiva de lo de víctimas. Aquí nos toca estar juntos. Nos falta otra compañera que no estuvo en la foto, que se llama Deyanira Conde, que va a estar también como precandidata por el Polo Democrático Alternativo. Es decir, hoy hay varias candidaturas. El arte del gobierno y del poder está en que seamos capaces de generar las convergencias, las sinergias, que nadie salga lastimado. Y eso no es fácil, porque todos queremos ser candidatos al final, pero hay que buscar un mecanismo democrático, un mecanismo objetivo que nos permita determinar quiénes pueden terminar al final siendo los candidatos que representen toda esta posibilidad de disputa, además con otros sectores, porque eso también tiene que tener unos mínimos, Duber. Cuando uno participa, por ejemplo, en un escenario deportivo, pues a uno le miran tiempos, medallería, entre otras cosas. En el tema político, pues así no les guste a muchas personas, tienen que haber unos criterios, y es el tema de respaldos políticos, respaldos electorales, cómo les ha ido en los ejercicios, entre otras cosas más, y eso con toda la calma hay que evaluarlo para que miremos cómo construimos una lista unificada, una lista que nos permita superar el umbral de los 100,000 votos para garantizar incluso 2 credenciales o más, como le decía la gente, que si trabajamos decididamente, el presidente Gustavo Petro en segunda vuelta saca cerca de 252,000 votos en el Tolima. Si nosotros
hacemos el trabajo, ¿por qué no tener cerca de 140.000 votos y con ello 3 credenciales? Eso puede ser factible, los números están, el gobierno ha hecho cosas interesantes, hoy la economía del país, por más de que otros sectores digan que estamos mal, hoy la economía de Colombia está creciendo, a diferencia incluso de otros países de América Latina y del mundo, la inflación ha disminuido, el desempleo ha disminuido y hay otros sectores como la agricultura, el turismo que se están disparando y fortaleciendo y creo que hay cosas que están avanzando. Hoy veíamos incluso cómo las fuerzas militares del país tienen una convicción de dar la salida a cierta criminalidad, pero también de hacer presencia territorial. Acaban de lograr que un cabecilla de las disidencias de las FARC, Kevin, se entregue en el cañón del Micay por la zona del Cauca y ahí se viene avanzando, en lo mismo presencia del Guaviare. Es decir, aquí en lugar de seguir enrareciendo ese país, de permitir violencias, lo que necesitamos es defender el Estado Social de Derecho y entender que en democracia todos podemos coexistir. Renzo, ¿para usted cómo lo hizo Marta Alfonso? Porque fue su candidata a la Cámara. Indiscutiblemente, y le reconozco también aquí públicamente que Marta Alfonso ha sido la mejor representante de todos los representantes que hoy tiene el departamento del Tolima. Hay un error que comete Marta Alfonso y es el por qué estamos nosotros un poco acompañando esta iniciativa, y lo dice la misma Marta Alfonso: descuidé las bases sociales, descuidé la presencia territorial, y es lo que queremos hacer nosotros. Nosotros entendemos que la política tiene que cambiar. ¿Qué significa esto entonces? Descuidé las bases, o sea, Marta Alfonso, usted dice, descuidó las bases sociales. ¿Qué significa esto? Lo que dice la representante Marta Alfonso es que ella reconoce que no tuvo una presencia permanente en el territorio, que no tuvo un diálogo fluido con todas las fuerzas que hicieron posible. O sea, ¿se fue para Bogotá y ya se quedó? Se fue a hacer el ejercicio que tiene que hacer. A mí creo yo que es un ejercicio parlamentario, un ejercicio de liderar proyectos de ley, de ayudar incluso a defender el gobierno, entre otras cosas más, y en eso creo que hizo una muy buena representación y demuestra que el Tolima tiene con qué. ¿Qué está hoy proponiendo Renzo García? Nosotros en algún momento le dijimos lo del pacto, lo del Senado, no lo acepta, no importa, vamos, digamos, a trabajar mancomunadamente en una misma lista y para eso vamos. Nosotros ya un poco, que era también el diálogo que teníamos, yo le decía a Marta, nosotros también nos vamos a lanzar a la Cámara de Representantes porque nosotros tenemos una impronta en nuestro ejercicio político. Duero, usted sabe que yo fui diputado de este departamento, diputado de oposición, y en ese ejercicio demostré, siendo minoría en la Asamblea Departamental, terminé siendo el diputado con el mayor número de ordenanzas propias, el diputado con el mayor número de debates de control político y proposiciones, que es lo que hace un diputado. Pero nunca dejamos de estar con los movimientos sociales que nos llevaron a ese espacio. Yo me sigo reuniendo casi siempre que puedo. Son muy pocas las veces que fallo y fallo a veces en los escenarios que estamos en esas contiendas porque hay que hacer el trabajo, pero sigo yendo a las asambleas del Comité Ambiental que se hacen todos los sábados de 2:30 a 5 de la tarde. ¿Qué quiere decir eso? Que siendo diputado estaba con el movimiento de base y me iba con los amigos del sector juvenil, trabajaba con sectores campesinos, estaba en el territorio, porque creo que eso es lo que tenemos que lograr nosotros desde el sector en el que nos encontramos, que es el de la representatividad de muchas colectividades que creen en nosotros. Nosotros hoy decimos, siempre con un pie en el territorio, con la gente, y el otro pie tanteando la institucionalidad y los escenarios de toma de decisiones y de poder. Y eso es lo que hemos hecho, por eso hoy vamos a estar en una candidatura con esa lógica, una candidatura que sea capaz de demostrar lo que ya hicimos incluso con Marta Alfonso, y es que podemos elegir personas sin invertir fortunas. A Marta Alfonso, digo siempre yo, se logró elegir con cerca de 45 millones de pesos. Eso es Guinness Records en Colombia. Imagínense. No hay ningún representante en la historia de este país, bueno, que se haya elegido con ese recurso legales, porque es que hay gente que no los formaliza. Los topes, sí. Sí, aquí, por ejemplo, vemos candidatos a la alcaldía y dicen, no, nos gastamos cerca de 400 millones, y uno los ve haciendo fiestas, conciertos, repartiendo regalos, no se pierden absolutamente nada, y eso vale miles y miles
de millones de pesos, y es por eso que tienen que llegar a recuperar esas inversiones, y como decía Carlos Gaviria, el que paga por llegar, llega a robar. Renzo, pero usted lo que le ha entendido es que prácticamente fue una ingratitud la representante Marta Alfonso con el Tolima, es decir, si no estuvo con esas bases que la apoyaron, no, de alguna u otra manera no conoce las dolencias del departamento, porque se dedicó fue a estar más en Bogotá que a venir precisamente a visitar y a recorrer el departamento para ver cuáles son las dolencias. Pues prácticamente fue ingratitud de la representante, fue lo que le entendí. No, Duber, yo lo que estoy diciendo es que, en palabras de la representante, en otras emisoras, ella ha reconocido que le faltó más presencia. En el caso nuestro, que fuimos uno de los sectores que trabajó con fuerza, que la alentó. Porque pero si ella reconoce eso, ¿no cree que...? Yo creo, pero también parto, Uber, de reconocer que hizo un ejercicio parlamentario, digamos, de alto nivel, ha ayudado a dar debates trascendentes, y creo que sería bueno, Uber, que la invites y le preguntes directamente. De mi parte, lo que voy a tratar de hacer es no meternos en esos asuntos, ya lo que fue. Yo insisto en que la política no debe tener tanto espejo retrovisor, que hay que ver es con panorámico y hacia adelante, que nos da mucha más visibilidad, y creo que eso implica ver la gente, ver el territorio, trabajar con las comunidades, construir de manera mancomunada con todos los sectores sociales del departamento del Tolima. Renzo, ¿con quién se sentiría cómodo? Es decir, en caso tal de que usted ya sea candidato y que logre llegar por el pacto histórico a la Cámara de Representantes, usted me ha dicho acá, vamos a tener 2 curules allá en la Cámara. ¿Con quién se sentiría cómodo ahí haciendo partner, como haciendo algún tipo de trabajo articulado con la otra curul que logre el pacto histórico? Bueno, Duber, esta es una respuesta que no es una respuesta, como dicen los políticos tradicionales, políticamente correcta, sino que insisto en que con cualquiera me sentiría bien, porque nos falta todavía una tarea en ese ejercicio de consolidación de la lista y la estructuración de esa apuesta política alternativa en el departamento del Tolima, y es construir el ideario programático de lo que va a ser todas las candidaturas, las 6 candidaturas a la Cámara de Representantes, e incluso dar también luces y recoger algunos elementos de esa candidatura especial de estos 4 municipios PEDET. Aquí lo que nos falta es que nos pongamos de acuerdo en cuál va a ser la voz, cuál va a ser el imaginario, cuál va a ser el trabajo, cuál va a ser el método, y por ello creo que cualquiera que llegue tiene que, digamos, llevar, si somos serios, y en eso avanzamos, y eso es lo que estamos tratando de construir, una seriedad en ese ejercicio de la política alternativa, que es lo que hoy nos está exigiendo la ciudadanía tolimense. Hoy la gente nos dice, no más peleas, no más división, los llamamos a que se junten, y estamos en esa responsabilidad. Pero para que eso pueda ser sólido y sostenible en el tiempo, requerimos un pegante, un cemento, digamos, ideológico, que esté anclado en lo programático, en la realidad del territorio, en las capacidades que tienen que asumir los representantes, entre otros asuntos más. ¿Qué diferencia Renzo García de los otros precandidatos? Y usted ha nombrado acá unas fuerzas pues que realmente son poderosas allí dentro de los precandidatos que hay en el pacto histórico. ¿Qué diferencia Renzo García de los otros, de Marco Emilio, de Marta Alfonso y de los otros precandidatos que ya hay? Bueno, debo decir que todos los candidatos tienen una fortaleza, muchas capacidades, pero un poco lo que hemos logrado construir nosotros desde hace 30 años, Duber, porque tengo que decirlo hoy, hoy, este semestre, estamos cumpliendo 30 años de vida social y política, y lo estoy anclando a cuando entro a estudiar biología, primer semestre de biología en la Universidad del Tolima, en donde me incorporo a todas las dinámicas del movimiento estudiantil, en luchas por la calidad educativa, por el bienestar universitario, por la democracia y los cogobiernos universitarios, por muchísimos asuntos más. Renzo García demostró, por ejemplo, Duber, que la universidad tiene que estar ligada a el contexto social en donde se encuentra. Renzo García
fue la primera persona que le propuso al rector del momento, a Ramón Rivera, que esa universidad no tenía 55 años de historia en la Universidad del Tolima y no tenía el eje misional de la proyección social. Le propuse al rector en su momento, estaba trabajando como coordinador del área de ciencias naturales y como Renzo García no se puede quedar callado, tuve una diferencia con la directora del Instituto de Educación a Distancia y le propuse al rector, venga, ¿por qué no me permite, de la mano del estudiantado y otros sectores profesorales, comenzar a definir la coordinación de proyección social de la Universidad del Tolima? La logramos, pese a que los decanos no querían, el Consejo Superior, y tuvimos el origen de la proyección de la social de la Universidad del Tolima. Logramos que el restaurante, y eso lo hicimos en cabeza del vicerrector del momento de Desarrollo Humano, Fabio Sandoval, logramos que el restaurante de la universidad lo manejara directamente la Universidad de Uber porque estaba tercerizado y duró muchísimos años tercerizado con gente muy capaz en la universidad, con movimientos estudiantiles muy potentes, pero logramos que el restaurante de la universidad lo acogiera en la universidad, fuera de óptima calidad y demostráramos que lo público puede y debe ser eficiente. Hoy los muchachos y muchachas de la universidad siguen pagando los mismos 850 pesos que pagaban hace cerca de estoy hablando de hace unos 15 años ya, ¿sí? Y eso demuestra pero que Renzo, que lo hace diferente. Entonces lo diferente es, Duber, que todo el tiempo hemos estado con la gente, que somos coherentes. A mí en algún momento incluso... O sea, hay unos ahí dentro del pacto que no son coherentes. No. Yo digo, la coherencia mía es que la política, ¿cómo la comprendo, Duber? O sea, la política no es solamente un ejercicio de hacer leyes, de hacer ordenanzas, es también un ejercicio de entender que toda la población tiene que meterse al mundo de la política hoy. Y aquí deben haber, digamos, muchos comentarios, porque hoy aquí afloran siempre, si este es petrista, entonces sale el uribista y tal, y viceversa. Y lo que nos toca es elevar esto. Y elevar esto significa que, como dice una consigna del Movimiento de los Cerros de Oriente en Bogotá, ninguna decisión sobre nosotros sin nosotros. Y eso significa dimensión política. Necesitamos que la ciudadanía entienda que nadie puede tomar decisiones que los afecten. Y eso es participación, integración, trabajo comunitario. Y esa es la política. Es decir, si Renzo García, que ya lo demostró siendo diputado, es capaz de hacer eso, es con ese ejemplo y con el ejemplo de muchas otras personas que tenemos que cambiar la forma en cómo se hace política para que la ciudadanía vuelva a creer, para que la ciudadanía se meta, para que la ciudadanía entienda que sin ellos no hay ninguna transformación posible. Podemos tener el mejor gobernante del mundo, pero sin el acompañamiento de la comunidad eso no va a ser posible. Y es decir, en eso, ¿cuál es la diferencia nuestra, Duber? 30 años de ejercicio, demostrando siempre que estamos con la gente, que no hacemos política en lógica personal, sino que hacemos política en perspectiva de beneficio general y de transformación social. Oye, hay muchos comentarios, nos están escuchando muchas personas de esos sectores alternativos, también incluso de la misma Universidad del Tolima. Dice, no es así, Renzo apareció en el 2011. ¿Es verdad? No, Renzo como estudiante entró en el semestre B de 1995, un año después casi del asesinato de la compañera Norma Patricia Galeano. Entré como estudiante al tercer semestre, me presenté como representante estudiantil de la Facultad de Ciencias. Renzo García hizo parte del Comité Estudiantil de Bienestar Universitario que se llamaba el CEBU, que era la articulación que garantizaba todo el tema de bienestar en la universidad. Renzo Alexander García fue representante de la reforma universitaria. Renzo García ayudó en este proceso del restaurante. Renzo García formó de la mano del profesor Gonzalo Palomino Ortiz el Observatorio Ambiental, y con ese escenario ayudamos a dar la lucha por la defensa territorial y logramos en conjunto con las comunidades parar un proyecto nefasto como era el de la Colosa en Cajamarca. Acompañamos la consulta popular de Piedras de Cajamarca, logramos acompañar a las comunidades de Ataco y frenamos proyectos como el de Minero GCA en ese territorio, logramos frenar proyectos como el del relleno sanitario regional de Armero Guayabal y también proyectos mineros como el de Carzagol. Renzo García en la práctica ha hecho ese trabajo. Que haya gente que uno no le caiga bien es
normal, pero demos el debate con los argumentos. A mí no me pueden decir que yo aparecí en la universidad hasta el año 2011, eso no se corresponde. Bueno, acá con lo la está realidad. diciendo Miguel Moreno, dice, él fue candidato a la Asamblea por la ASI en el 2011, él no estuvo en la izquierda antes, uno no puede contar la política desde que lo matriculan, sino con la acción política. No, la acción política no es la acción Miguel Moreno, y me extraña que usted lo esté diciendo y escribiendo. La acción política no es la acción solamente de los partidos. Por eso el presidente de la República hoy cogió una categoría que se llama el poder popular. La gente hace política desde su casa, desde su trabajo, desde su barrio, desde su vereda. La política es una dimensión de todos los seres humanos, porque la política es el ejercicio del poder, la toma de decisiones para favor de unos pocos o para favor, como lo hacemos nosotros, de unos muchos. Así que eso es lo que se trata, y por eso estoy insistiendo en que llevamos 30 años demostrando de que se puede hacer política, ¿sí?, social, política territorial, política en beneficio general, disputándonos y entendiendo que los derechos no se mendigan, sino que los derechos son derechos y por ende tienen que hacerse realidad. Sebastián Gutiérrez también está conectado con nosotros, bueno, es gran amigo suyo, ¿no? Sebastián Conocido y... bueno, sí. ¿Ya no tan amigo? No, nos conocimos con Sebastián. Sebastián incluso nosotros ayudamos a formarlo en la Universidad del Tolima con un colectivo que se llamaba Alternativa, y sé que también tiene muchísimas capacidades, y en medio de las diferencias, porque hoy entiendo, sí, es lo que me han dicho algunos amigos, entiendo que está apoyando una candidatura en la Cámara, que es la de Adriana Avilés, que es del Partido Conservador, pero eso me parece que está bien. O sea, es decir, ¿de Alternativo pasó a Conservador? Está en esa tarea, no estoy juzgando porque no soy nadie pues para juzgar a nadie, y lo que entiendo un poco con lo que está pasando es que lo que nos toca hacer es entender que desde diferentes orillas, vertientes, incluso partidos políticos que pueden ser muy distintos a lo que pensamos, hay que construir un propósito común. El propósito común del Tolima no lo hace solamente el sector alternativo, nos toca hablar con el empresariado, con todos los partidos políticos, entre otros, incluyendo fundamentalmente los movimientos. Dice, es una contradicción decir que no estuvo en el territorio, o sea, se refiere a Marta Alfonso, no acompaña a las comunidades y no habló con la gente del Tolima, pero hizo una buena labor parlamentaria. Además dice, unidad con 6 candidaturas que dividen los votos. Dice, ¿por qué no lista cerrada, Renzo, allí con los alternativos? Porque va a haber una coalición. Lo que entendimos nosotros es que en el Tolima no tenemos la fuerza suficiente para lanzar una lista solamente como pacto histórico. Renzo García renuncia al Partido Verde, entendiendo el momento histórico que está viviendo la sociedad colombiana, y entra a solicitar como movimiento social, comité ambiental, que podamos incorporarnos en el pacto histórico en lógica de ayudar a recrear incluso el mismo pacto histórico y ser un partido movimiento. Y desde esa perspectiva entendemos que solos no podemos pelearle al barretismo, al hurtadismo, a la política tradicional. Y aquí nos toca hacer una coalición con Pacto Histórico, Alianza Verde, unitarios, y llamando a los movimientos sociales para que nos permitan, desde esa posibilidad de integración de la mayor cantidad de fuerzas alternativas, democráticas y progresistas, poder poner una cuota que permita lograr mayorías en el Congreso de la República. ¿Es verdad que usted ayudó a elegir, según lo que dice Sebastián, a un rector que dejó en la quiebra la UTEC, José Germán Muñoz? Yo llegué a la universidad, y es bueno decirle a Sebastián que mire la historia, yo llegué a la Universidad del Tolima cuando José Germán ya era rector de la universidad. Y José Germán pide después una ayuda y estaba con otro candidato y salimos a apoyarlo en su segundo periodo. Pero Renzo García llega a la Universidad del Tolima después, en ese periodo, de la mano de un candidato que era postulado a la decanatura de la Facultad de Ciencias, que se llama Pedro Gallego. Nos ganamos esa decanatura en franca lid. Nos ganamos con capacidad de propuesta ese espacio académico, y desde ahí demostramos que podíamos ejercer un muy buen trabajo. Y creo que lo que hay que decirle a Sebastián es que siempre lo hemos hecho, nunca nos hemos quedado callados frente a ninguna crítica, así sea a veces hasta de gente cercana y de amigos, y él lo sabe perfectamente, y
aclararle que Germán Muñoz no fue el que dejó en bancarrota la universidad. Eso además lo dijo la Procuraduría, y no me quiero meter en un debate insano que hay en la universidad, porque el debate de la universidad sigue siendo un debate con espejos retrovisores y además un debate de anulaciones. Pero le demostré, porque incluso con Sebastián Gutiérrez tuvimos una discusión en la Asamblea Departamental en donde yo estaba cuestionando al rector del momento, porque el rector del momento dijo, ¿sí?, y yo le dije que no era cierto, que el que había salvado casi que literalmente la universidad era Óscar Barreto, porque había incrementado unos recursos de transferencia producto de la ley 30 del 92. Yo le dije, eso no es cierto, la Universidad del Tolima se salva porque hay un movimiento universitario a nivel nacional que logra que el gobierno nacional haga transferencias en su momento cercanas a 15.000 millones de pesos en base presupuestal, es decir, que van a seguir llegando año a año el presupuesto de la Universidad del Tolima en comparación con los 1.500 millones de pesos que da Óscar Barreto, que además usa para hoy clientelizar la Universidad del Tolima. En su momento, en la tragedia que dice Sebastián Gutiérrez de la universidad, había algo muy interesante, y es que se habían congelado todos los nombramientos, la vinculación de personal, entre otras, y de profesionales. Hoy esa universidad está desbordada en clientelismo, y con eso hay que decir que también han perdido calidad académica. Si uno entra a comparar, y obvio que José Germán Muñoz se cometió muchísimos errores, obvio, pero también creo que en esa época la universidad tenía grupos de investigación, semilleros, mayor dinámica académica. En ese momento habían 3 revistas indexadas y hoy no hay ni siquiera una revista indexada. ¿Sabe qué significa eso, Duber? ¿Sí? No tener una revista indexada, que nos falta mucha calidad académica, que nos falta mucha grandeza, porque en la universidad, también hay que decirlo, sobra el trabajo académico. Hay un talento humano impresionante, maravilloso, pero hoy cada cual desarticulado, porque esa misma atomización de la universidad, de creer que uno es el salvador y el otro es el antagónico, es lo que nos ha permitido que ese universo, que es la universidad, nos permita poner en diálogo todas estas visiones. De lo que se trata aquí es no de salvar a uno o a otro, es de entender la responsabilidad histórica del momento. Y yo no tengo ningún problema en si he cometido algún error, también de reconocerlo. No tengo ningún inconveniente, porque además entiendo que el que se equivoca es el que hace. Eso no nos justifica de seguir cometiendo el error. Hay que revertirlo, hay que superarlo. Y si tengo alguna equivocación, no tengo ninguna equivocación. Seguramente me he equivocado muchísimas veces, me he equivocado tanto que hoy sigo insistiendo en que creo mucho en la gente. La gente me dice, usted no puede seguir confiando en todo el mundo, pero además creo que hay que aprender a aplicar un dicho, no es mío, es un dicho de Jesucristo, que dice que hay que aprender a servir sin esperar nada a cambio. Eso es lo que nos enseña la naturaleza. El sol no alumbra para sí mismo, los árboles no dan frutas para ellos mismos, etcétera. Es decir, sirvamos, esa es la tarea que tenemos que hacer como seres humanos. ¿En qué cree que se equivocó, Renzo? Me equivoco en la capacidad de gestar movimiento. Es decir, hoy nosotros tenemos un movimiento, digamos, muy fuerte, muy valioso, que es el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, pero creo que hay que seguir gestando un movimiento mucho más amplio. En eso creo que nos falta mucho trabajo. Y creo que nos estamos equivocando un poco en construir como escenarios de diálogo más permanente. Pero en la práctica vamos avanzando, y digo me equivoco porque creo que eso tiene que avanzar más, Duber. Es decir, cuando uno ve un departamento como el Tolima, una ciudad como Ibagué, con todas las potencialidades, la realidad y la conclusión es que no nos merecemos la desgracia que tenemos, y creo que nuestra equivocación es en entender que tenemos que hacer más, ¿sí? Tenemos que hacer, digamos, un mayor esfuerzo, y eso de una u otra manera se logra con mucha más gente, y creo que esas equivocaciones pues nos tienen que llevar a comprender que tenemos que hacer con los otros. La lista abierta, dice Sebastián Amezquita, la lista abierta es una necesidad. Promover una consulta para imponer una lista cerrada es desentenderse también de la realidad del contexto político del departamento del Tolima, es lo que dice Sebastián Amezquita, y hay mucha gente comentando a esta hora que a través del irreverente Ibagué. ¿A quién ve usted? Terminamos legislativas, Renzo, y seguimos con regionales.
¿Usted a quién ve que pueda llegar a representar ese sector de los alternativos en una eventual alcaldía de Ibagué, en una eventual gobernación del Tolima? Pero pongámonos en el tema de la alcaldía de Ibagué. ¿A quién ve usted y especulemos un poco respecto a quién podría llegar por parte de los alternativos? Digamos, la tarea es parlamentarias y obviamente los 6 no vamos a ganar. Es decir, puede que hayan 4 personas que no ganen. Hay que mirar con esas 4 personas cómo vamos puliendo la posibilidad para que algunas puedan perfilarse como candidatos a alcaldía, gobernación, consejos, asamblea. Es decir, la mirada de las parlamentarias tiene que estar con el foco también en las regionales y eso implica en todos los 47 municipios de este departamento, incluyendo la visión departamental de la gobernación. Esa es la tarea de Uber. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros a todos los amigos, amigas, es, ¿quieren ser candidatos, candidatas a consejos, asambleas? Vincúlense, porque esa es una disputa, porque esa es una campaña. Que no nos digan, como nos han dicho en otra hora, es que no, es que en esta yo no me incluyo. No, la política es una prácticamente hágase sumar. Disputa. Exacto, cuéntense, evaluemos, hagamos el ejercicio, miremos cómo nos va. Y creo que con eso es que podemos avanzar y esto implica también grandeza. Hay que mirar incluso cómo tendemos diálogos con sectores empresariales, cómo miramos para los lados. Aquí hay ejercicios muy interesantes, por ejemplo, del concejal Andrés Zambrano, que hoy se ha venido destacando en su ejercicio de control político, no solo del diputado Jaime Zambrano. Tocora. Sí, aquí hay que mirarlos a todos, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, a mí me parece que Andrés Zambrano es una persona que podría tener un perfil, lo mismo que el mismo concejal William Rosas. Creo que en una podría estar. Yo lo que digo es, para poder ganar la alcaldía de Ibagué y la gobernación nos toca estar todos juntos, ¿sí? Articulándonos, manteniendo esa misma coalición que estamos gestando para parlamentarios en donde está el pacto histórico, y lo decía muy bien Sebastián Amezquita, con la Alianza Verde y con unitarios, porque eso nos da la posibilidad de que en este momento no nos vayamos en la confrontación, sino que entendamos que hay que dar las garantías para que todos participemos, pero esto tiene que verse también para el tema de las regionales y hay que buscar los mecanismos expeditos para que eso pueda superarse. Y creo también que algo que deberíamos anotar en ese ejercicio es el aporte que le hacen también todos esos actores a esos ejercicios parlamentarios, porque también creo que aquí hay que valorar el trabajo, el esfuerzo, la convicción de la gente. No nos podemos quedar solamente en que yo quiero ser candidato, pero me aparezco solamente en vísperas de las elecciones. Aquí nos toca que haya un trabajo con comunidad, un trabajo de articulación, un diálogo con todas las fuerzas políticas, que le bajemos a los espejos retrovisores, que entendamos que hay que gestar unidad en medio de la diferencia. No significa que vamos a todos a pensar de una misma manera, que se impone el pensamiento único. No, eso no existe en la realidad, pero lo que sí existe es la posibilidad de que gestemos propósitos comunes y que respetemos que también tenemos la posibilidad de ver el mundo distinto, pero eso no nos vuelve enemigos, sino que nos puede juntar en el propósito de hacer que Ibagué y que el Tolima se vuelvan epicentros de desarrollo regional y con ello recuperemos la dignidad y la esperanza de nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, acá dice que este portal siempre ha apoyado a Renzo García, es lo que dice por acá un seguidor. Lo mismo nos dicen cuando entrevistamos gente de otra vertiente, pero bueno, no importa. Renzo, el mensaje entonces debe ser de unidad, es decir, los alternativos, si no se unen, no llegan a nada. Sí, pero esa es la naturaleza no solamente para el sector alternativo, esa es la respuesta para cualquier conglomerado social. El Tolima e Ibagué, ¿por qué no salen adelante? ¿Por qué no nos juntamos? ¿Por qué no tenemos identidad? Aquí hay ciudades mucho más jóvenes que Ibagué. Estamos hablando de Armenia, estamos hablando de Pereira, de Manizales, de la misma Neiva. Y hoy son ciudades que tienen mejor calidad de vida. Hoy la politiquería ha destruido por completo el territorio, se ha robado los sueños y la esperanza de la gente, razón por la cual no es que eso se resuelva eligiendo uno u otra persona. Lo que se requiere es que la comunidad se meta al ejercicio y que entendamos que la política, que el debate público, que el ejercicio del gobierno hay que analizarlo con datos, con argumentos, con seriedad, que hay que entender que tenemos derecho a pensar distinto. Y eso es lo que hay que construir, un propósito común para Ibagué y para el Tolima. Duber, y el mismo ejemplo que coloco, ya lo había anotado. Necesitamos que Ibagué se vuelva el principal territorio
para el comercio del centro de Colombia. ¿Qué significa eso? Puertos secos, parques logísticos, parques empresariales. ¿Cómo? Con el entendimiento, con la inteligencia social. Coloquen la punta de un compás en Ibagué, hagan un círculo y se van a dar cuenta que Ibagué es la ciudad capital más equidistante, más cerca a los 3 puntos que hoy conforman el desarrollo del Triángulo de Oro en Colombia, que básicamente son la unión entre Cali, Medellín y Bogotá. Ibagué está ahí en la mitad de ellos 3. Pero aquí que estamos viendo que la mayoría de productos que llegan del mundo a Colombia, que entran por el principal puerto nuestro, que es el de Buenaventura, pasan por Ibagué, pasan por todo el Tolima, llegan a Bogotá y después se devuelven por Ibagué, el Tolima a otras regiones, incluso para Ibagué. Eso no tiene lógica. No tiene lógica, por ejemplo, que en el circuito agroalimentario... Para el eje cafetero, para... Sí, eso es... Duber, me perdonan, eso es tonto. Pero además, hoy... La realidad de crisis climática nos tiene que llevar a que hay que optimizar los tiempos y movimientos de todas las mercancías, productos, incluso la misma movilidad humana. Necesitamos trabajar en ese sentido. Hoy el tema ambiental no puede ser una agenda paralela, tiene que ser la agenda, tiene que estar en el ADN y sobre todo entender que si Colombia, con apenas el 0.7% de todo el territorio continental del mundo, alberga el 10% de toda la biodiversidad del planeta, en lugar de acabarla con la minería y el extractivismo, usémosla para promover proyectos de turismo científico, naturaleza, entre otras. Invitar a la ciudadanía, Duber. Mire, hoy, sobre el norte del Tolima, sobre 8 municipios del norte del Tolima, se está asentando un megaproyecto minero, similar a lo que era la Colosa en Cajamarca. La Miranda Gold está llegando sobre municipios como Falan, que ya tiene casi que, si ustedes miran el mapa de títulos y solicitudes mineros de Falan, casi que el 100% de ese territorio está casi que orientado a la minería. Pero no es solamente un problema de Falan. Miremos a Falan, a Palo Cabildo, a Herbeo, a Casabianca, a Fresno, parte de Mariquita, a Mero Guayabal, Líbano y Villahermosa, en esa misma lógica, en solicitudes mineras que van a cambiar la vocación agropecuaria. Y lamentablemente vemos que la gobernadora, en lugar de salir a defender el territorio contra ese avasallamiento, esa mala práctica y esa lógica extractivista de la economía, hoy sale a oponerse frente a las APA. Las APA son las áreas de protección para la producción de alimentos, que justamente se superponen, Duber, en esos 8 municipios que estoy diciendo para el tema de la minería. Renzo, ¿qué haría usted, ya para finalizar, y muy rápidamente, qué haría usted apenas llega al Congreso de la República? Es decir, ¿cuál va a ser su primer proyecto de ley que va a presentar allí en el cierre representante por el departamento del Tolima? Duber, lo hemos venido hablando con sectores del sector agropecuario y el sector ambiental. Lo primero que nos toca hacer es un proyecto de ley para que el gobierno nacional entienda que no solamente hay que dar casas, fincas, predios a los sectores vulnerables. Eso hay que continuarlo y entregarlo con otras complementariedades. Por ejemplo, no solamente entregar el predio, hay que entregar la asistencia técnica, capital, semilla, entre otras cosas más. Pero estoy proponiendo que le demos también predios, por ejemplo, a las asociaciones de agrónomos, de ingenieros forestales, de médicos veterinarios, de biólogos, aquí en el Tolima. Y he hecho esta propuesta de hace rato, pero toca hacer poder para poder implementarla. En el Tolima hay cerca de 140 predios que ha comprado Cortolima para la conservación ambiental. Para que esos predios puedan entrar de manera directa a cumplir ese propósito, se requieren planes de manejo ambiental, estudios técnicos y demás. Eso no lo puede hacer hoy la corporación porque no tiene los recursos económicos. Pero si esos predios, por ejemplo, se le entregan en comodato a asociaciones de juntas de acción comunal, de profesionales, de biólogos, de ingenieros ambientales, de agrónomos, de forestales, entre otros actores de este campo de las ciencias ambientales, estoy seguro, con un pequeño capital, que logremos, por ejemplo, con un predio de esos, tenga una cabaña ecoturística, logramos que esa persona nos cuide el predio,
haga el plan de manejo ambiental, genere riqueza económica, genere empleo y con ello desarrollamos el Tolima. Al Tolima hay que volverlo la capital nacional del ambientalismo, la capital nacional del turismo de naturaleza. Vamos a hacer del Tolima un epicentro de desarrollo y eso solamente implica aprender a pensar por cuenta propia. La principal problemática del tolimense es la pobreza mental, porque dejamos que otros piensen y decidan por nosotros. Así que, Duber, esa es la primera, y no es un proyecto que surja solamente de la cabeza de Renzo García, porque yo no creo que una cabeza piense más que otras. Eso fue lo que demostramos en la asamblea. ¿Por qué terminé siendo el diputado con el mayor número de ordenanzas? Porque comenzamos a hablar con muchos actores para que hiciéramos ordenanzas que surgieron directamente de la comunidad, y lo que hicimos nosotros solamente fue ser un instrumento, un facilitador, y eso es lo que tenemos que ser en el ejercicio parlamentario. Si queremos hacer leyes que realmente legislen para la vida, que promuevan desarrollo territorial, que entiendan que la política tiene que estar en función de toda la ciudadanía, hay que vincularnos con la comunidad, y ese es el punto diferencial que estábamos hablando ahorita, Duber. La política es con la gente, por la gente y para la gente. Renzo García, muchas gracias por haber estado con nosotros. Duber, gracias a usted por la invitación, a todo el equipo del Irreverente y a ustedes, amigos y amigas, por estar aquí en este espacio, y ojalá podamos tener las posibilidades de establecer estos diálogos y no se quede solamente en un espacio de una entrevista más. Gracias, Duber. Hasta aquí Voces de Poder. Recuerde, para mayor información, www.elirreverenteibagué.com. Chao.